¿Qué crees que va a pasar? Que la vamos a parar. O sea, lo hemos tenido siempre claro. Sí, totalmente segura, totalmente. Es que es imposible. Porque no se sostiene por ningún sitio. Esto es un castillo de naipes y ya se ha empezado a caer. Espero que todo lo que llevamos haciendo, manifestaciones, escritos... Recogimos 23.000 alegaciones, nunca se habían recogido tantas en ningún momento en Galicia. Yo confío en todo este movimiento social que estuvimos desarrollando todo este año y medio casi. Pues ahora también estamos con todo el crowdfunding, necesitamos sacar pasta para poder luchar contra este monstruo. No puedes instalar una industria altamente contaminante en pleno corazón de Galicia sin licencia social, eso es una locura. Creo que a nivel social sería bastante potente el movimiento que se crearía si empiezan las obras. Y si tenemos que ir por el medio judicial, pues por la justicia. Tomaremos las medidas administrativas, judiciales necesarias. Tiene tantas puertas para entrar jurídicamente y poder tumbarlo en los tribunales. ¿Qué crees que va a pasar? Que vamos a ganar. ¿Quién va a ganar a un gigante, Irene? Pues Manuel, Marta, Mónica, Alfredo, Sara, Natalia, Isa y miles de vecinas de Coruña, Lugo y Pontevedra, las 3 provincias que se verían afectadas si la empresa portuguesa Altri y la gallega Greenalia consiguen su objetivo, que el proyecto Gama salga adelante. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations. Hemos oído hablar mucho de ese gigante en los últimos años. Altri, la compañía que quiere instalar en la localidad gallega de Palas de Rei un complejo para fabricar 400.000 toneladas al año de pasta de celulosa y 250.000 toneladas de liocel, un tejido a partir de la fibra de la madera. Una fábrica que consumirá anualmente 1,2 millones de toneladas de eucaliptos, una especie invasora que ya es muy problemática en Galicia, el norte de España y Portugal porque destruye el suelo y la biodiversidad. Emitirá una cantidad de CO2 similar a la de 21.500 coches. Y beberá 46 millones de litros de agua del río Ulla, al que devolverá 30 millones de litros depurados, pero aún contaminados y a una temperatura más elevada. Un río que desemboca en la ría de Arousa, plagada de bancos de bivalvos que ya sufre la contaminación y podrían tragarse esos tóxicos. Altri pide 250 millones de dinero público para sacar adelante un proyecto que cuenta con el apoyo de la Xunta y de empresas beneficiarias de la zona. Pero tiene el rechazo mayoritario de los habitantes de la zona y de las organizaciones ecologistas que denuncian un proceso plagado de puertas giratorias y de informes favorables de dudosa imparcialidad. ¿Quiénes son estas personas que gritan, que están contra el proyecto? Vecinas, ecologistas, ganaderas, agricultores, apicultoras, pequeños comercios y hosteleros del Camino de Santiago que llevan 3 años en pie de guerra contra la macrocelulosa, que cada vez parece más real después de que en marzo la Xunta aprobara la declaración ambiental a favor. Y por eso Irene Valiente viajó con Álvaro Vega al corazón de esa pelea de David contra Goliat para contarlo en... Los documentales de Carne Cruda. Hola, perdona que te interrumpamos. Somos Irene y Andrea, guionistas de Carne Cruda. Vamos, que preparamos los temas y hacemos las preguntas de las entrevistas. Buscamos a las mejores invitadas. Y en general escribimos los guiones de programas como este que estás viendo. Nuestro trabajo es posible gracias a las personas que donáis a Carne Cruda. Por eso, si queréis que sigamos haciendo un podcast tan incisivo e independiente como este, entrad a carnecruda.es, pinchad en Hazte productor y dejadnos los monises. Disfruta del programa. Habéis estado en muchos de los lugares afectados. Sí, queríamos ver qué perderían esas vecinas si Altri se instala, así que vamos a seguir el cauce del Ulla dejándonos llevar por esa corriente de voces que encontramos en distintos rincones de Galicia, empezando en la comarca lucense de Ulloa, concretamente en la zona 0. Vale, estáis en la aldea de la Bacariza, que es la aldea más próxima a donde pretenden instalar la macrocelulosa. Estamos como eso, a unos 500 metros. Aquí mis padres tienen una explotación de ganado vacuno de leche en extensión. Son personas que llevan aquí, bueno, y sus antepasados ya durante décadas instalados en el territorio y cuidando del entorno. Y de repente, pues eso, nos encontramos en el 2022 con estas noticias, estas primeras noticias, que nos iban a traer aquí una fábrica textil. Al principio era lo que nos vendían,
que iba a traer muchos puestos de trabajo. Al final, bueno, poco a poco, cuando fuimos intentando pedir información y ya al ver las reticencias... Mónica Cea forma parte de la plataforma Ulloa Viva, que reúne a esas vecinas que han liderado la lucha contra Altri desde que hace 3 años supieron que ese tal Proyecto Gama quería instalarse en la provincia de Lugo. Con Feijóo aún en la Xunta. Así es, el Parlamento gallego lo aprobó entonces como un proyecto estratégico, pero ojo, por unanimidad, con los votos a favor de socialistas y BNG, ya que se vendía como una fábrica sostenible que iba a impulsar la industria textil. Pero cada vez más y más vecinas, ecologistas y científicos empezaron a advertir de que esto iba de otra cosa, de un gigante de 360 hectáreas. Bueno, es que no te da a la vista para hacerte como idea de toda la superficie que ocuparía. Y esto es todo pegado a una zona de Red Natura, que de hecho fue propuesta en 2 ocasiones para la ampliación de la misma. Incluso estaba en la estrategia verde del gobierno gallego, estaba incluida hace poco, y hace unos meses justo esa superficie desaparece. Se refiere a que hasta principios de año esa finca era considerada una zona de amortiguamiento, que son los lugares con restricciones de contaminación, normalmente por estar pegados a espacios protegidos. Pero también denuncia puertas giratorias, informes técnicos de la Xunta que advertían de los riesgos y después ya no, y una falta de diálogo absoluto hasta 2024, cuando por fin el encargado del proyecto, Bruno da Pena, apareció por allí con su equipo. Era grotesco, ¿no? Fue como una pantomima, ya que te vienen con una presentación de PowerPoint de 15 minutos, se niegan a pronunciar la palabra eucalipto, la palabra celulosa, te cuentan todo que es precioso, que después harán campamentos para los niños. Pero no respondían a las preguntas que tenían los vecinos, así que les quedó claro que lo que les traían era un engaño. ¿Qué pasa? Que yo creo que venían con la idea de encontrarse unas comarcas paralizadas, como casi muertas, y es lo contrario. O sea, claro, además a la familia de Mónica le afecta directamente. Sí, al ser declarado proyecto estratégico podrían expropiarle su finca, como a cientos de personas que viven de sus vacas, ovejas o gallinas en la zona. Y también del Camino de Santiago, que pasa por ahí, ¿no? A escasos metros de donde caminan los peregrinos se instalaría una chimenea de 75 metros de alto, es decir, como un edificio de 23 plantas, que emitiría gases contaminantes. Eso sí, Altri dice que la pintará de colores para que sea icónica. Vamos a pintarla de colores para que no parezca que esto contamina. Después hablamos de los intereses privados, pero lo hemos adelantado. Aquí hay dinero público. Sí, Altri quiere que suponga el 25% en la primera fase, esos 250 millones de euros. Y aunque en abril el gobierno central les denegó los 30 millones que había pedido por las ayudas europeas para la descarbonización, todavía podrían concederle ayudas directas, que es lo que temen las vecinas. De hecho, Altri ha dicho que encontrará ese dinero de una u otra forma y por eso siguen las manifestaciones. Ya hace un año la plataforma Ulloa Viva recogió 24.000 alegaciones al proyecto, tienen en marcha un crowdfunding y ahora que en marzo la Xunta aprobó el informe de impacto ambiental, siguen coordinándose con plataformas vecinales y ecologistas. ¿Cuándo podría Altri empezar a construir? Pues falta lo que llaman autorización ambiental integrada, algo que creen que ocurrirá estas mismas semanas, por lo que les cuenta la propia empresa. Después empezarían las negociaciones con los dueños de las tierras implicadas o las expropiaciones, mientras que las vecinas ya podrían llevar el proyecto a los juzgados de Galicia. Porque Irene, no solo las fincas con ganadería extensiva de familias como la de Mónica tan pegadas a Altri estarían afectadas. Sí, también los negocios que apuestan por el ecológico y tejen redes entre vecinas de la comarca. Así que vamos a seguir al río Ulla porque Mónica fue la primera en hablarme de Marta Álvarez. Nos fuimos a Monterroso hasta Gran Samarusa. Pues anda, la acabo de ver. Marta, ¿podemos pasar? Hola. ¿Qué tal? Oye, llamando, digo, no la encuentro por ningún lado. María también trabaja en esta granja ecológica y con su camiseta de Altrinón, bien visible, nos llevó a buscar a su hermana Marta, la jefa, como la llama ella, de esta granja de 60 vacas y terneros que montó hace 25 años, cuando se mudó de Vigo. Esto era de mi familia, de mi padre, que estaba alquilado, pero bueno, se acabó el contrato de arrendamiento y yo me enamoré de una chica aquí de Monterroso y decidí venirme para aquí, fue un cambio de vida radical y bueno, por supuesto en ecológico, que es la única forma. Además, forman parte de una red de mujeres con empresas en la Ulloa que se apoyan entre sí. Con mis socias de la cooperativa Mil Ulloa y mi hermana María, pues hacemos cosmética
con la leche de nuestras vacas, con sus plantas medicinales, con Ana de Cernada y su familia hemos hecho una cooperativa, Sen Mais, que envasamos leche y hacemos yogures en envase de bio. Marta también es la fundadora del Festival Agroqueer, que reivindica la diversidad de la zona cada verano, pero cuando empezó era un sector y un territorio muy masculinizado y poco habituado a la ganadería ecológica. Supo abrirse camino entre hombres y macrogranjas, dar trabajo a 3 personas y resistir en un entorno privilegiado. Lo primero que te voy a enseñar un poco es esta carballeira, robledal, que es una auténtica maravilla, que es realmente es el bosque autóctono, o sea, castaños, carballos, no eucaliptos, aquí no hay koalas. Cada carballo lleva además el nombre de una mujer, desde sus socias hasta el de Maruja de Couso, la primera en divorciarse en la comarca de la Ulloa. Mujeres carballo que resisten al olor y la mirada de los eucaliptos que ocupan justo una finca enfrente de la granja, una especie invasora que alimentaría la macrocelulosa y que empobrece la biodiversidad, acidifica el suelo y aumenta el riesgo de incendios. Aún así es común que las familias tengan una pequeña finca o incluso un rincón en su terreno con eucalipto para, digamos, completar su economía, ya que crece muy rápido. Su plantación se extendió por Galicia en el siglo XX, entre otras cosas para alimentar la industria papelera en Portugal o en la misma ría de Pontevedra, donde se ubica la celulosa de Ence, contra la que llevan décadas protestando en la zona. Pero al eucalipto hay limitaciones, ¿no? Sí, en 2021 la Xunta de Feijóo lanzó una moratoria que prohibía plantar eucalipto en zonas nuevas e incluso proponía reducir su superficie en un 5%. Pero los ecologistas denuncian que ha aumentado y ocupa ya 420.000 hectáreas de bosque gallego. La moratoria acaba en diciembre, así que con Altri en el radar piden que se extienda a 2030. Nosotros nacimos en Vigo y sé lo que es la celulosa de Pontevedra, como lía Vigo, o sea, estando a kilómetros, y aquí estamos en línea recta, nada. Sería una auténtica, una aberración. Yo si no ¿Y por qué esa aberración justo ahí, en la comarca de Ulloa? Porque están en el centro geográfico de Galicia, ese corazón del que hablábamos, y además hay una finca, la de la familia Quintas, con la extensión perfecta. Algo menos habitual, ya que allí la mayoría son minifundios. Y después, claro, pues yo no sé qué se pensaron que vivíamos aquí en la Ulloa, gente del Cromañón, que no teníamos ni idea. También hay un político que era aquí de Palas de Rey, que yo creo que es uno de los que tiene la mayor culpa. ¿De quién hablas? Pepe Blanco. Pepiño Blanco, ministro de Fomento con José Luis Rodríguez Zapatero. Muchas de las personas a las que entrevistamos señalaron al expolítico socialista. Accento Public Affairs, la consultora que tiene junto al exministro popular Alfonso Alonso, apadrina el proyecto y lo considera revolucionario. Bueno, no tan revolucionario para Granja Marusa. ¿Qué más os enseñaron allí? Visitamos la granja antigua y la lechería, también vimos a los ternerinos descansando y acabamos en el comedero, donde debían estar sus protagonistas, pero... Están todo el día fuera, por la noche se les queda la puerta abierta y entran o salen. Entonces no están ahora. Eso es lo mejor, que no estén. Porque para ella solo existe un tipo de ganadería y de vida que no sería viable con Altri. A mí me hundiría. De hecho, yo me volvería a vivir a Vigo. No podría ver el destrozo de esta comarca, ver cómo todos los días pasando camiones, cortando todo. Porque dices tú, es que es algo súper necesario. Y es una comarca que está deprimida, que no hay puestos de trabajo, que no hay nada. Pero es que un sitio tan rico como este. Total, mi vida está perdida. Desesperada, porque Altri ven a montar un chiringuito de papel. Desesperada, porque Altri ven a contaminar la Ulloa e fodernos ben. No sé si os suena lo de la retranca gallega, pues aquí la banda de vacas nos da un buen ejemplo versionando el Desesperada de Marta Sánchez para decir Altri non. Repetir, desesperada. Irene, ¿seguimos recorriendo ese río de agua y vecinas que Altri amenaza? Claro, porque mientras nos poníamos finas de queso de Arzúa y empanada, Marta y María nos hablaron de Natalia Varela. Nos recibió al día siguiente cerca de Antas, otra de las localidades que forman parte de la Ulloa. Tenía en las manos 2 trajes para nosotros y afortunadamente no eran para entrar en la oficina, sino en la colmena. ¿Me explicas lo que estás haciendo? El humo es una señal primitiva. Al oler el humo piensan que hay un incendio y entonces lo que hacen es recoger un montón de néctar de las celdas para irse y que no se incendie la colmena.
Y al estar tan atareadas así y además no poder estar tan llenas de néctar, no pueden doblar el abdomen para picar, además de que les quitas oxígeno, claro. Se duermen un poco con el humo. Bueno, ahí está. Están ahí currando sin parar. Sí, son las incansables. En esta época no les doy seguido el ritmo, es imposible. ¿Por qué? Porque hay mucha entrada de floración ahora mismo con toda la biodiversidad que tenemos aquí, pues entre todas las flores de los campos, que empieza la floración del castaño, empieza la floración de la silva. Entonces ellas están trabajando... De hecho, de tanto trabajar, las abejas en primavera y verano viven solo un mes, mientras que en invierno, que no hacen casi nada, viven hasta 3 meses. Por favor, abajo el trabajo. ¿Quién es Natalia? Preséntanosla. Es apicultora y tiene 200 colmenas de unas 50.000 abejas cada una, así que se pasa el día entre zánganos, obreras como ella y como nosotras, y alguna reina. ¿Ves ahí que hay larvitas con jalea real? Pues eso es toda la puesta que hizo la reina. Y sí, aquí se están comunicando, pues esta lleva un montón de polen y polen en las patas. Estas seguramente serán nodrizas todas. ¿Qué significa? Son las que están alimentando la cría. Una vez que la reina pone el huevo, pues... La reina aquí no está. La reina debe estar en algún sitio de la cámara de cría, pero verla es difícil, es muy esquiva. Ella trabaja en 5 colmenares de la Ulloa, uno de ellos lo comparte con Quercus Sonora, una asociación que compra fincas con carballos y castaños en defensa de su territorio. Reina, por cierto, como vosotras, aunque esto sea una república. Y por cierto, otra colmena que resiste contra el eucalipto en la comarca. Justo, y además realizan actividades con niños para que aprendan cómo es el trabajo de Natalia, que lleva una década junto a las abejas, viéndolas currar, comer y nacer. Mira, y aquí está saliendo una. ¿La ves? Ah, sí. Un bebé. Sí, una recién nacida. Está mordiendo la parte de fuera de la cera para poder salir. ¿Cuántas abejas te habrán picado en 10 años? Muchas. Ayer mismo 3. ¿Esa por qué está tan amarilla? Porque cuando recogen el polen, lo que hacen es meterse de cabeza abajo para llegar al néctar, ¿no? Llegan al néctar o se meten cabeza abajo en la flor y entonces, claro, se recubren todas de polen. Una vez que están todas recubiertas... Me contaba que los niños entran con miedo, pero luego flipan más que yo y quieren que se les suban a las manos. Bueno, te vimos en las imágenes que ibas subiendo a las redes con tu redecilla y con tu mi traje sombrero, espacial. con tu Qué traje bien te espacial queda, de las parece abejas. una señora decimonónica. Totalmente. Pero siento romperos el sueño apicultor porque toda esta vida de miel que me está mostrando Natalia se complicaría con una macrocelulosa cerca. Pues directamente no sé si las abejas serían capaces de producir miel, porque aunque ellos dicen que no va a haber eucaliptización, sabemos que esto es un efecto llamada, de hecho se están plantando eucaliptos, aunque no es legal, en sitios donde no había eucaliptos antes. Al aumentar la superficie eucaliptizada disminuye la biodiversidad y por lo tanto las abejas no tienen pues toda esta variedad para poder alimentarse. Tendría que trabajar como en otras zonas afectadas por la contaminación o el cambio climático, alimentando a sus colmenas con azúcar 11 meses al año. Es decir, que las abejas no podrían existir sin una humana al lado, porque todo el ecosistema se desequilibraría. Sí, se nos olvida lo imprescindibles que son para nuestra biodiversidad y lo que comemos cada día. Y más, un amigo suyo dice que son el canario del cambio climático porque notan transformaciones en el entorno mucho antes que nosotras, mucho antes de que sea demasiado tarde. De hecho, por primera vez en 10 años, el mes pasado, Natalia sufrió bajas en una colmena. Como en abril hizo tanto calor, la reina empezó a poner huevos como si fuese agosto, pero después empezaron las lluvias. Solo un puñado de abejas consiguieron salvarse y las alimentó para sacarlas adelante. Así que fuimos a verlas. Ya está la reina poniendo, muy bien. Por ahí hay huevo. No sé si lo ves. Sí, todo eso blanquito, ¿no? Sí. Esos son las larvas, larvas más grandes, larvas más pequeñas, y aquí justo hay unas, tienen 1 milímetro, 2, están en el fondo ahí. Qué alegría, qué bien.
Qué alegría, qué bien. Qué alegría. Qué bien suena eso, por cierto, qué tranquilidad, qué paz. Aunque nos contaste cuando volviste que dentro del traje se pasa calor. Sí, calor y hubo sudor, pero no lágrimas ni picaduras, que es lo importante. Eso sobre todo. Pegaba el sol porque Natalia sale a trabajar a mediodía, siempre que no llueva, porque es cuando la mitad de las abejas anda afuera currando, polinizando y puede aprovechar la calma. Así es desde marzo hasta octubre, cuando llega la hora de embotar, etiquetar y comercializar su miel, o espíritu da colmena. Buena referencia cinematográfica. Y a lo comunitario, porque si algo se aprende con una apicultora es que hasta lo más complicado del mundo, como es hacer que una colmena funcione, si se hace entre todas puede salir bien. Y como sus abejas con el cambio climático, ella fue de las primeras en dar la voz de alarma con Altri. Cuando leyó la noticia de que iban a instalar una fábrica de fibras textiles en Palas de Rey, 2 biólogos de la zona pensaron que la finca solo podía ser una de gran biodiversidad. Así que fueron a preguntar al alcalde. Él nos decía que no había proyecto y hasta que no había proyecto no nos podía decir nada. Y yo le decía, es que yo necesito información porque ese año justo había empezado una incorporación, es profesionalizarme en la apicultura y entonces necesitaba saber si realmente podría continuar mi proyecto. Y el alcalde lo que me dijo es: para que unos ganen, otros tienen que perder. Quieren quitarme o río e tamén a praia. Queren os meus camiños e que o teu fío se vaya. Non nos solten la bandeira. Seguimos con la retranca. Esta es la versión de Lo que le pasó a Hawái de Bad Bunny, que la artista gallega Hidden subió a su Instagram vinculando la destrucción del entorno en Portugal por la invasión de eucaliptos con lo que puede ocurrir en Galicia. E tamén a praia. Queren os meus camiños e que o teu fío. ¿Y quién gana y quién pierde aquí? Pues vamos a preguntarle al propio alcalde. Vamos al casco urbano de Palas de Rey, donde nos cruzamos con algunas vecinas. Yo estoy en contra, no me parece ni un proyecto sostenible, va a destruir más empleos de los que va a crear. Te he visto saliendo justo de un restaurante, ¿no? ¿Trabajas Sí, ahí? sí, trabajo en un restaurante. Bueno, están pasando peregrinos según Sí, hablo contigo en la puerta. Sí, y la gente que viene al camino a disfrutar le gusta ver esto verde, le gusta que se puede respirar no como en una ciudad, y esto va a cambiar, si nos instalan alto esto va a cambiar. El feísmo... Yo no le voy a... porque no entiendo. Entonces, para decir sí o no, creo que no es bueno para la salud de la gente, pero el que no tiene trabajo y si puede buscar trabajo, ¿me entiende? Yo estoy en contra, porque es una industria que no me pega ni con el entorno, ni veo yo, o sea, que estábamos muy a gusto sin él. Simplemente recomiendo que veáis una película, Aloita Final, y a partir de ahí que saque la gente consecuencias. Me está costando encontrar gente a favor, o gente a favor que quiera hablarme. Es que la gente que está a favor normalmente no se va a mostrar públicamente. Es un tema complicado. Sí, muy complicado. ¿Qué opina usted? Que no me gusta. ¿Por qué no? Porque dicen que trae bastantes problemas. Eso que contamina, o que fará, e o río tamén. Nos están costando encontrar gente que lo apoye. No, aquí, o alcalde, sí. Sí, justo hemos quedado con él para entrevistarle. Pues si no se quieren mostrar públicamente los que están a favor, por algo será. Él sí que se muestra. ¿Quién es? Pues es el alcalde de Palas de Rey, Pablo Taboada, que nos recibió en las puertas del concello. Él es alcalde desde 2011 del Partido Popular y en el pueblo viven unas 1.200 personas. Otras 2.000 están diseminadas en zonas rurales como la finca de los padres de Mónica o la de 366 hectáreas en la que se instalaría Altri. Yo me remito a lo que se aprobó en el Pleno de la Corporación de Palas de Rey en su momento, con los votos a favor tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, apoyamos a favor la implantación de esa empresa. Los trámites ambientales, en principio, los primeros que tenemos conocimiento, son favorables. Desde luego que no podemos decirle que no a un proyecto con una inversión tan considerable, de más de 1.000 millones de euros y con un volumen de empleo tan importante, y menos decirle que no sin conocerlo. El alcalde defiende que en 2 décadas más de 5.000 personas se han marchado de Palas por no tener alternativas laborales. Este es el clásico, los empleos. ¿Cuánto empleo promete Altri? En un primer momento decían que iba a generar 2.500 puestos
de trabajo directos, aunque ahora son 500. El tema es que el paro apenas supera el 6% en la zona. Por eso le pregunté cómo de necesario es el proyecto. Bueno, hombre, yo creo que la mayor inversión de la historia en la provincia de Lugo, si eso no repercute en esta provincia, tampoco podemos conformarnos con ser, entre comillas, un parque temático. Tenemos que ir a algo más y la industria es básica para asentar población rural. Pero este es un proyecto en clave Galicia y es un proyecto importantísimo para el sector forestal, pero también medioambiental, porque el sistema que actualmente hay de producción para la ropa, entendemos que ya no es un sistema... De hecho, Taboada defiende que será un medio de sustento para muchas familias y pide respeto tanto para quienes lo rechazan como para quienes están a favor. Los vecinos, la mayoría, están expectantes pues, para que se implante, lo ven como una oportunidad. Y los vecinos de los pueblos limítrofes, cuando se les escucha, ellos también hablan y opinan. Y los propietarios también. Están deseosos de que la empresa venga y, por supuesto, pues puede significar un antes y un después para la economía de nuestra provincia. Pero escuchábamos al principio que esas personas deseosas de que la empresa venga no se manifiestan o no aparecen, son difíciles de encontrar. Bueno, más bien gente a favor que quiera hablar con nosotras, sobre todo moviéndonos por determinados círculos que evidentemente rechazan el proyecto. Nosotros preguntamos en la calle, en bares, en panaderías y sí que encontramos personas a las que directamente les da igual, otras que defienden que va a crear puestos de trabajo y también quienes encuentran en el eucalipto una forma de sustento a niveles muy básicos. En el rural gallego, y mucha gente que vive en la ciudad, el tener una plantación de eucalipto, una pequeña plantación, significa el hecho de tener coche o tener su hipoteca pagada. Yo creo que de los 3.200 vecinos que tienen palas, entre el 70 y 80% de los vecinos tienen alguna plantación. Pequeñas plantaciones, cada uno la suya, en las tierras que tenía. Habrá que compensarlo. Pues no puede ser todo eucalipto, porque si no iría en contra también del propio eucalipto. Yo, a nivel personal, tengo algún eucalipto, pero también tengo muchísimo castaño o muchísimo roble. ¿Y por qué Altri sí? Hay que darse cuenta que este proyecto era un proyecto que todas las fuerzas políticas, la mayoría de ayuntamientos en la Mariña de Lugo y en otros muchos ayuntamientos de todo tipo de colores políticos, querían para sus pueblos. Alcaldes del BNG incluso se enfadaban porque no iba a su pueblo. Parece ser que es un problema que venga a Palas, pero sí en otros sitios. ¿Por qué Altri no? ¿Y por qué Ence sí en As Pontes? ¿Por qué otros proyectos que el gobierno aprueba en otros lados sí y este no? Se refiere a la fábrica de pasta de papel reciclada que quiere instalar en As Pontes Ence, la dueña de la celulosa de Pontevedra, y que también ha recibido el ok medioambiental de la Xunta. Por eso insiste. Yo escucho a todos, a los que tienen argumentos a favor y a los que tienen argumentos en contra, y respeto lo que digan todos. Pero si hay unos técnicos encargados de hacer un informe, pues habrá que escucharles y habrá que aceptar lo que ellos dicen, ¿no? A expertos escucharemos, pero antes vamos a hacer una parada técnica. Porque después de pasar por Palas de Rei nos acercamos al embalse de Porto de Mouros y miramos desde arriba el río Ulla. Justo allí es donde Altri quiere extraer 46 millones de litros de agua al día y devolver 30 millones depurados, aunque según denuncian también contaminados. Muy cerca del embalse, el Ulla sufre otra amenaza más. Y no es Franco pescando salmones en los 70, sino otro gigante al que anda molestando otra colmena de vecinos. Se juntan ahí, a 100 metros. Este está limpio, ¿lo vemos? ¿no? Sí, sí. Aparentemente está limpio. Parece que huele algo. Sin que reabra la mina, les han autorizado ya un vertido porque ellos quieren limpiar ya las aguas ácidas antes de abrir las cortas. ¿Por qué huele así? Es de la química que le echan. Amoníaco, sí. Ácido sulfúrico, pero mira, cal. Si vamos arriba... Ahora mismo no se soporta. Cuando pensábamos que ya habíamos liberado toda la adrenalina entre miles de abejas, fuimos a ver a Isa y a Ramón, dos vecinos de Touro que merecen un documental aparte. Llevan 8 años organizándose junto a la localidad de Opino desde la plataforma Mina Touro Opino Non, porque las casi 9.000 personas que viven allí podrían verse afectadas si se reabre una mina de cobre a cielo abierto que Río Tinto operó 12 años hasta el 86. Después de eso compró los terrenos de la explotación minera una empresa local que se dedica a la extracción de áridos, no con la intención de volver a reabrir la mina, sino para su actividad de explotación de áridos, pero también con la obligación de restaurar medioambientalmente los terrenos y las aguas que habían quedado degradadas. Pero sorpresa, no lo hicieron. Áridos, por cierto, son piedras y arena para la construcción. Y como pudimos ver en el tour de vertidos que nos hicieron... ¿Tour de vertidos? Perdón. ¿Estáis gentrificando el monte con tours nuevos? Literalmente, nos metimos monte a través. De hecho, Varo se llevó algún recuerdo de las zarzas, yo fui algo
más, digamos, precavida. Cobarde, quiere decir. Exacto, buscando ríos, pero también vimos balsas, arroyos al lado de la carretera o incluso cruzando el pueblo a la vista de todos un río. Existen hasta 12 puntos de vertidos con la misma tonalidad, naranja y amarillo. Ahí viene de adentro, por debajo de la carretera también, ¿eh? Es cobre, zinc, níquel. Las analíticas que hacemos cuando ponemos denuncias o nos lo manda Aguas de Galicia siempre dan en niveles de cobre, aluminio, zinc, a veces cadmio, níquel, todos sobrepasados. El problema no es que el día que hacen la analítica esté sobrepasado, es que es todos los días. Lo que pasa es que cuando pones la denuncia vienen un día, hacen la analítica y sancionan por un día. No es un día, usted le tiene que sancionar todos los días. La cosa es que en 2017 la andaluza Atalaya Mining hizo una oferta a las explotaciones gallegas para reabrir la mina y desde entonces no han parado de presionar para pararla. Han desarrollado hasta un mapa interactivo para exponer esos puntos contaminantes que ya existen y aunque la propia justicia ha llamado la atención a estas empresas por contaminación, en 2024 la Xunta lo consideró un proyecto estratégico. Me quiere sonar eso de estratégico. Por eso su lucha está tan vinculada a la de Altri. De aprobarse el proyecto de Altri y el de la mina, o uno de los dos, da igual, es una condena a muerte del río Ulla. Parece que quien nos gobierna no alcanza a entender lo que los habitantes de todo este territorio, desde Ulloa hasta Ría de Arousa, tenemos tan claro. Para nosotros el río Ulla es fundamental. Y ella recuerda que además de quitarle agua, se la van a devolver tratada químicamente, como están haciendo en las cercanías de la mina de Touro, y solo hay que ver los resultados. Va a ser una auténtica ruina en términos de calidad de vida, de calidad de agua. Aunque digamos que Galicia es la tierra de los 1000 ríos, cada vez esos 1000 ríos son menos. Y no solo son menos, sino que los estamos dañando más, pero por la acción humana, por permitir que precisamente este tipo de industrias se instalen en territorios que no les han llamado, que no les necesitan y que tenemos una economía muy saneada y no necesitamos de sus industrias para poder sobrevivir. Isa también ha mencionado la Ría de Arousa. Sí, así que si os parece, damos por terminado el tour de vertidos y gracias. Retomamos el tour de Luya para llegar a Carril, justo donde el río se encuentra con la ría y el viento. Estamos en una de las joyas de la costa gallega, es la Ría de Arousa, nuestra ría más grande, también la más productiva, conocida por su marisco, por sus mejillones, por su pesca artesanal, y justo en la desembocadura de Luya, por lo tanto el agua de Luya traería los efluentes contaminantes, esos 30 millones de litros diarios que la fábrica pretende verter, hasta aquí. Y estamos justo enfrente de la isla de Cortegada, parte del Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia, que es el único parque nacional que hay en Galicia, formado por 4 archipiélagos. Manuel Santos es biólogo y coordinador de Greenpeace en Galicia y nos recibió en el punto clave de la lucha contra Altri por el gran valor que tiene a tantísimos niveles, empezando por la forma más sostenible de explotar los recursos marinos. Son estos palitos que ves aquí, que son parques de cultivos, fundamentalmente de almeja, también algo de berberecho, que se explota tanto a pie como a flote y produce uno de los grandes productos marisqueros de Galicia, que es la almeja, y además una de las más conocidas, que es la almeja de Carril. Por lo tanto, estamos en un entorno ecológicamente de los más valiosos de Galicia, no solo por el valor económico, sino que tiene un valor cultural enorme. Aquí se explota el mar de esta forma desde hace milenios. Bueno, no tanto como milenios, pero el proyecto de Altri, Irene, tampoco es de ahora. No, Manuel se remonta a después de la pandemia, cuando el entonces presidente de la comunidad, Alberto Núñez Feijóo, creó Impulsa Galicia, una empresa público-privada con un 48% de participación de la Xunta. Y esa empresa la forman Abanca, que es la entidad financiera pues más conocida de Galicia, Reganosa, que es la empresa que en Galicia se dedica a regasificar gas fósil, vamos, que su negocio son los combustibles fósiles, y Sogama, que es la empresa que gestiona la mayor parte de los residuos sólidos urbanos de Galicia, muy controvertida también, porque utiliza demasiado la incineración y el vertedero más que el reciclaje. Entonces, estas 3 empresas con la Xunta de Galicia, teóricamente son las encargadas de imaginar el futuro industrial de Galicia para salir de la crisis del COVID. Parece que inicialmente hubo una tormenta de ideas en la que también participó Inditex y les habló de esas fibras textiles, pero ya se ha desmarcado de la macrocelulosa. De hecho, Canopy, la consultora internacional que revisa la sostenibilidad de los proveedores de la multinacional, ha pedido que se paralice el proyecto Gama. Pero no es solo de Altri.
No, de hecho, es de Green Fiber, una sociedad limitada participada por Altri en un 75% y en un 25% por Greenalia, una compañía gallega de renovables que se define como verde hasta en su propio nombre y apareció cuando ya había dado el visto bueno a la fábrica. Esto fue ya durante el proceso, porque a quien le dan el proyecto industrial estratégico es a Altri y luego hubo un cambio de titularidad por el medio. ¿Por qué? No lo sabemos, igual para disfrazarse de empresa española porque quería fondos europeos que corresponden. El dueño de Greenalia es el multimillonario Manuel García Pardo, con negocios energéticos dentro y fuera de España. Uno de ellos es la planta de generación de biomasa forestal en la localidad coruñesa de Curtis, una fábrica que recibió la autorización ambiental integrada que ahora necesita Altri cuando Beatriz Mato era consejera de Medio Ambiente de Feijóo. ¿Y sabéis lo que es ahora Mato? No me lo cuentes, sí, cuéntamelo. Directora de seguridad de Greenalia. Vamos, puertas giratorias de manual. Normal que vecinas y ecologistas estén investigando y removiendo para que no se la vuelvan a colar. Sí, por eso denuncian un proceso opaco, empezando por esos informes favorables firmados por técnicos y que siempre pone sobre la mesa el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Prácticamente el 90% de esos informes son firmados por cargos de libre designación de la Xunta, es decir, no por técnicos independientes, sino subdirectores generales, directores generales. Y más allá de todas esas irregularidades políticas, Manuel identifica 3 riesgos o impactos graves que tendría la instalación de la macrocelulosa. El primero, en el territorio. Esa zona de amortiguación que debería estar protegida y desapareció de repente de la estrategia de infraestructura verde. Para dejar sitio a una fábrica que, ya sabéis, tendría una materia prima principal, ese eucalipto que ocupa ya 420.000 hectáreas de Galicia y que Manuel considera un drama para la biodiversidad. Además, en ese terreno existen varias especies en peligro de extinción, entre ellas 3 endémicas estrictas. Quiere decir que son especies que solo existen ahí en el mundo. No sabemos por cuántos empleos o por cuánto dinero están dispuestos nuestros gobernantes a extinguir especies, no sé cuánto valen, no sé cómo las valoran. Eso es uno de los peligros. El agua es otra, tanto la detracción, porque son 46 millones. Y el otro gran impacto sería la propia ría, que también sufriría contaminación difusa durante muchos años, ya que la solicitud de concesión de aguas es de 75 años. Una ría que, como el resto de la zona, se caracteriza por la abundancia de fitoplancton. En esta zona del Atlántico, prácticamente desde África hasta aquí, hasta Galicia, se producen afloramientos de nutrientes desde el fondo del océano. Los vientos norte retiran agua de la superficie y entran por debajo grandes cantidades de agua fría oceánica cargadas de nutrientes, que son los que hacen que estas rías sean tan ricas, con los aportes que también nos traen los ríos si los ríos están sanos. Y precisamente mientras hablábamos del valor de ese ecosistema y de los ríos como grandes corredores de biodiversidad... O sea, es que te corté porque hay... ¿Visteis alguna vez un delfín o un arroz? No. Pues ahí tenéis uno. ¿Viste un delfín? Podemos cortar. Espera, tiene que salir ahora, porque está aquí. Se acaba de meter aquí. ¡Míralo! Ahí lo ves. ¡Míralo! ¡Míralo! Sí que lo viste. ¿Y cómo es? Pues monísimo. Como en las películas. Además, Varo hizo un comentario inteligente que fue: mira la prueba de la riqueza de la ría, y yo estaba corriendo como una niña de 5 años detrás del delfín, claramente. En fin. Ha pasado de señora decimonónica criando abejas a un niño pequeño siguiendo a Flipper. Así soy, así soy. Pues Manuel cree que Altri pondría en riesgo a estas especies y sumaría problemas a una ría que ya ha empezado a dar la voz de alarma. Ya tenemos en esta ría una crisis ecosistémica histórica, de las más graves, porque las producciones especialmente de bivalvos, de almeja, de berberecho, están bajando muchísimo, hasta un 80 y un 90% con respecto a las medias de los últimos 20 años. Es decir, ya hay una crisis enorme y es un riesgo gigantesco meter más efluentes contaminantes en el río Ulla. Contame con todo xeito que todo pareza certo, que este proxecto é un portento. Márcame o ritmo que dictan de arriba os que mandan, e xa que estás, tómame por palma, contamíname, pero ven con fume que asfixio o aire. Ven, prometendo ouro, riqueza infame. Ven, que no país veciño non te queren. Ven, que o espolio é gratis para os de sempre. Contamíname, remata comigo, e que mañá non quede un medio limpo con... Escuchamos al artista MJ Pérez cantando esta versión del Contamíname contra el expolio y la destrucción de la Ulloa. Lo de la retranca ya lo vamos pillando. Por
cierto, buen disco de versiones que se están marcando. Ya te digo. Ya no queda más Ulla que recorrer. Pero sí ría, así que vamos a avanzar un poquito más por ella, porque mientras estábamos entre delfines y almejas, Manuel me habló de Alfredo Otero. Pues estamos en el centro de la Ría de Arosa, en el pleno corazón de la Ría de Arosa. Al fondo tenemos la desembocadura del río Ulla. Y estáis hablando con un mejillonero que tiene el mejor trabajo del mundo, que cultiva el mejillón desde que es unos granitos de arroz hasta que se convierte en lo que veis en los platos y en las mesas de vuestras casas. Alfredo es mejillonero, o mejor dicho, bateiro, desde hace 25 años en la Illa de Arousa, su hogar. Nos reunimos con él en el puerto, su otro hogar, con las más de 2.000 bateas de la ría flotando por detrás, porque era sábado, claro, normalmente está encima de ellas. En la época de invierno, nosotros vamos a las piedras a recoger nuestra semilla. Nuestra mejilla, le llamamos nosotros. La vamos a quitar con cuidado, la metemos en un saco y las trasladamos a la batea. Los vamos enrollando en una cuerda de 12 metros con una red de algodón. Esa red de algodón, con un mes y medio, como es biodegradable... Alfredo me dio un curso avanzado de bateira, me explicó cómo los mejillones crecen en esas cuerdas, cómo luego las divide y separa, y cómo 8 o 9 meses más tarde de recoger esos granitos de arroz llegan a nuestros estómagos. Parece un trabajo de artesanía más que de... Es un trabajo de artesanía y es un trabajo muy gratificante porque controlas desde que es lo más pequeño hasta el producto final, ¿no? Y además sin utilizar ningún litro de agua dulce, ningún pesticida, ningún producto químico, ni nada. Alfredo también es portavoz de la plataforma en defensa da Ría de Arousa, que está peleando contra Altri. Y en pelear tienen experiencia. En octubre los marineros de la ría reunieron 18.000 firmas en una iniciativa legislativa popular para pedirle a la Xunta que reconociera su trabajo como bien de interés general. Porque salimos cuando hay necesidades, salimos cuando fue el Prestige, a defender nuestra tierra, salimos en cada momento y vemos que todas las empresas contaminantes como Altri, Mina de Touro, son de interés general. Y no son gallegos. Los gallegos que trabajamos aquí no somos de interés general. Y son esos gallegos los que siguen luchando para proteger de gigantes y celulosas esa cinta transportadora de biodiversidad que es la ría. Es mi vida. Mi vida, el motivo por lo que me levanto todos los días, es nuestra vida porque es lo que nos da todo. Sin lujos, pero poder vivir de tu trabajo. Y además ser tu propio jefe, porque lo que ves aquí son miles de microempresas. La riqueza de la ría se redistribuye y vamos en contra del pensamiento del Partido Popular, del pensamiento liberal. De esa ría dependen económicamente más de 20.000 personas. La Illa, además, es el primer puerto de descarga de mejillón de Europa. El año pasado produjeron 170.000 toneladas. Y no solo hay bateiros, claro. Yo soy Sara. Y yo soy Nela. Y somos mariscadoras. Unas 160 mujeres marisquean a pie en la Illa de Arousa y hay tantas historias como mariscadoras. Sara tenía otra profesión y eligió esta para poder conciliar con el cuidado de sus padres. Nela no pudo estudiar y hace 40 años se metió en la ría con las mujeres de su familia. En ambos casos se enamoraron del oficio. Mira, nosotros a la hora que la marea nos indica que empieza a bajar, cogemos nuestros trastos y nos vamos a trabajar. Unas trabajan como si fuera como una azada, que se llama en el campo, aquí le llamamos legoña. Nosotros usamos una horquilla, porque nos metemos en el agua a trabajar, llevamos un cope donde metemos las almejas. Y habla en plural porque el marisqueo es de todo menos solitario. Si a lo mejor una ese día tuvo un día un poco malo y no acaba de coincidir con su tope y a otra le sobra, pues nos ayudamos unas a otras a hacer el tope. Eso es algo que no estaba ocurriendo cuando fuiste allí porque llevaban un año de cese, una especie de paro, ¿no? Sí, por la mala situación de los bancos marisqueros a raíz de unas riadas y a los cambios en las temperaturas y en la dinámica de la ría. Justo este lunes han regresado a las playas y aunque en la Illa resisten más que en otras zonas de Galicia, hay especies de almejas que están desapareciendo. Por ejemplo, la babosa no te aguanta y la fina también la afecta un montón. Aquí la resistente es la japónica, que es foránea, nosotros no la teníamos esa especie, pero tendremos que adaptarnos a lo que hay. Y si queremos seguir subsistiendo y hay otro tipo de especies que podemos plantar por el cambio climático, pues tendremos que adaptarnos a eso. Pero queremos seguir viviendo de esto. Y aunque temen que no exista un gran relevo generacional, tienen claro que plantarse contra Altri es la única opción para defender el futuro de su oficio. Mira, yo no sé los puestos de trabajo que generará, puede ser.
pero los que destruirá, y si familias enteras pudieron sacar su vida adelante hasta ahora, en principio se quedarán sin nada. Igual que nosotros, mariscadoras siempre. ¿A dónde vamos? A aprender otro oficio, que bueno, eres una persona que si tienes tus cualidades puedes aprenderlo, pero con la edad que tenemos ya nada. Para poder tener todo esto tenemos que cuidar el planeta. Pues eso es lo que pedimos, eso es lo que traería Altri. Destruiría, además de nuestro medio de vida, el planeta. Un granito de arena para destruir el planeta. No. Y después de dejarlas, aplicamos lo que habíamos aprendido con las abejas, que no todo puede ser trabajar. Alfredo nos había recomendado que fuéramos a comer al chiringuito de su amiga Yasmina, una tinerfeña que se fue a la illa de vacaciones y se enamoró del lugar. Un lugar en el que suena música como la de Patrick. Un lugar de cuya barra cuelga la pancarta Altri Non. Por supuesto, nosotros hacemos mucho trabajo por mantener el espacio en el que estamos totalmente natural, la gente que viene súper respetada, y nos da mucha rabia pues que todo esto tan natural se vaya a estropear por el dinero y por la corrupción política. ¿Qué supondría un Altri para la illa? Pues muerte, por supuesto, para la illa y para toda la ría. Y también es que no solamente somos nosotros, todo el ecosistema se perdería. Y todos los puestos de trabajo, al final la gente de aquí vive del mar y los que no vivimos del mar pues nos llega de cerca. Cuentan las malas lenguas que eres productora de carne cruda. Bueno, eso dicen. ¿Por qué? Ahí apoyando, por esto mismo, por esto que estáis haciendo y por este apoyo que le dais a la verdad y a la lucha de mucha gente que estamos aquí haciendo lo que podemos y que hay injusticias que vosotros le dais voz. Pues muchísimas gracias por esa campaña de productores y productoras que acabas de hacer, Yasmina. No se puede añadir más. Ya te digo. Pero aún no hemos terminado. Queda una última parada, un último lugar al que quisimos ir, allí donde el río ya no era de agua, sino de miles y miles de personas. Hace 3 décadas que las vecinas de Pontevedra se manifiestan contra la celulosa que ENCE instaló en los 50 en la orilla de su ría. Recordemos que, pese al rechazo social, en 2016 el gobierno de Rajoy prorrogó su concesión otros 60 años, lo que llevó al pleno de su ciudad natal a nombrarlo persona non grata y a las vecinas a pelearlo en los tribunales. Y hoy siguen haciéndolo, también en las calles, con protestas lideradas por la Asociación por la Defensa da Ría, como esta marcha anual que desde el año pasado se ha convertido en una macromarcha contra las celulosas. Por eso, al final de nuestro viaje, nos sumamos a la columna de miles de personas que marchaban desde el centro de Pontevedra hasta ENCE. Mira, yo llevo desde que tengo uso de razón viniendo a esta manifestación. Soy de Pontevedra de toda la vida y ya nacimos con este problema de ENCE. Ahora se nos unió Altri y creo que es muy necesario seguir manifestándose y seguir intentando recuperar la ría que teníamos hace tantos años. Isto significa destrucción en todos os planos, non solamente da ría de Pontevedra, sino de Galicia inteira coa eucaliptización. ¿Ha venido más años a esta manifestación? Sí, todas as veces, todos os anos. É que senón non nos queda outra, non temos outro camiño máis que este. Estou aquí con toda esta xente para manifestarnos contra a ocupación polas celulosas da ría e tamén do interior da Ulloa. A pancarta é un pouco a protesta porque en Pontevedra xa levan desde ENCE, hai moitos anos, pois toda a xente que deixan sin traballo na ría, sobre todo de Pontevedra. Y entre gaitas y gritos nos encontramos también con la líder del BNG, Ana Pontón. En 1963 nos impujeron ENCE en la ría de Pontevedra
y en el 2025 Rueda quiere imponernos a Altri en la comarca de Ulloa, amenazando miles de puestos de trabajo, nuestro modo de vida, expandiendo aún más el eucalipto. Y como recordáis, cuando en 2022 el Parlamento gallego aprobó por unanimidad el proyecto estratégico de Altri que proponían los populares, el BNG votó a favor. Y en ese momento lo que vivimos fue una gran mentira por parte del Partido Popular, que nos decía que se iba a instalar una fábrica de Liocel, y luego, una vez pasadas las elecciones, cuando se publica realmente el proyecto en el Diario Oficial de Galicia, lo que descubrimos es esa gran mentira, porque no había ninguna fábrica, sino lo que veíamos es que lo que había era una macrocelulosa que iba a producir... Recordemos que Pontón también es portavoz nacional del BNG, que puede presionar a otros niveles. Sí, le pregunté por eso y por algunos nombres propios que han salido en este documental y cuyos rostros aparecían en las pancartas de algunos manifestantes. Los datos están ahí y es evidente que esta empresa ha contratado a la consultora de Pepe Blanco, y me imagino porque creía que eso pues iba a servir para que se le abrieran puertas por parte del Gobierno central. Lo que hemos siempre sido muy claros y claras desde el BNG es a la hora de decir que si el proyecto de Altri recibe fondos de la Unión Europea que está gestionando el Estado español, eso para el BNG es una línea roja y por lo tanto condicionará nuestras relaciones con el PSOE. Por cierto que mientras la marcha pasaba por la carretera paralela a la ría, en la barandilla 2 pescadores permanecían impasibles con sus cañas de pescar dentro del agua, así que me acerqué a preguntarles. Non, nin estou a favor nin estou en contra. Non me interesa moito o tema. ¿Qué está pescando? Pois estou a ver se coño os chocos. Protestan contra Ence y Altri por lo que pueda contaminar la ría. Home, eu non sei. Por ahora teño 5 ou 6 capturas e non sei hasta que punto pode contaminar, pero eu penso que facendo ben as cousas non debería de contaminar poñendo unhas depuradoras e tal. Se contaminara non habería nada para coller, non colleríamos nada. Pues eso le puede pasar, que no collería nada. Bueno, en su experiencia personal él estaba cogiendo chocos, o sea que también hay gente que no cree tanto en esa contaminación de la ría. Después me fui encontrando con todas nuestras entrevistadas y esas personas de las que nos habían hablado, como Carmela y Chusa, las socias de Mil Ulloa, que trabajan con plantas medicinales y hacen cremas con Gran Samarusa, o la otra pata de la plataforma contra la mina de Touro, las vecinas de Opino. Estamos aquí, estamos en contra destes proxectos, en contra da mina, por suposto, porque son proxectos que non teñen nada que ver e son depredativos ca terra. Entonces, queremos outra maneira de vivir. Me volví a cruzar con ella cuando iba corriendo con la lengua afuera buscando a Álvaro, pero esta vez la que me enganchó fue ella a mí porque quería preguntarme algo. No sé si tú eres un canal gallego o... No, yo soy de la radio Carne Cruda, venía a hacer ¡Ah, Carne Cruda! ¡Ah, nos encanta! ¡Ah, genial! Carne cruda, carne cruda, carne cruda. Oye, estamos haciendo un publireportaje de carne cruda. Ya te digo. Las cuñas salen espontáneamente. Carne Aquí cruda, no... mina non. Yo no he hecho nada. Es que además, Claro. es que poner pancartas te cae perfecto, Sí. suena bien, lo tiene Es todo. que además es que no se puede estar más de acuerdo. Está bien. Está todo bien. Más allá de lo que me hicieron reír Che y sus amigas, este momento refleja una cosa, y es que muchas gallegas y gallegos están cansados de que su televisión pública y periódicos como La Voz de Galicia silencien sus protestas. Así que reciben encantadas a todos los medios, no solo a Carne Cruda, que les ponen un micrófono delante. Bueno, pero a carne cruda más. Eso seguro. Hay tantas lendas que foron verdade, como tiranos que foron reais. Hai tantos deuses ardendo no inferno, non chega auga para afogar o mal. Suena Inconformismo, un tema de Guadi Galego con Tanxugueiras, todas artistas gallegas que se han posicionado contra Altri. Unha conquista e palabra confusa, un argumento tan psicosocial. Pode ser ben, mas pode matar, podes morrer intentando. No continuismo de inconformismo, no continuismo de inconformismo. Non desmerezas a quen che dá cando precisas de levantar. Abrazo ao río que vai ferido de fomiña ata a beira do mar. Ata a beira do mar.
avanza firme por unha causa que importa máis que o propio concepto. Florece libre en cada deserto que se emociona na despedida, espera sempre de ser querida. Teño nostalgia desa crianza que avanza firme por unha causa que importa máis que o propio concepto. Florece libre en cada deserto que se emociona na despedida, espera sempre de ser querida. No continuismo de inconformismo, no continuismo de inconformismo, no continuismo de inconformismo, no continuismo de inconformismo, no continuismo de inconformismo. Hemos viajado al corazón de Galicia para ver cómo late la lucha de los pequeños inconformistas contra ese gigante. Pero muchos pequeños hacen cosas grandes, así que no vamos a perder la esperanza de que le hagan caer y salven un entorno y una forma de vida únicas. Gracias a quienes lucháis para que Altri non, que tomáis el relevo del nunca máis para ser marea. Encontrar el inconformismo, para los que aún tenéis dudas, los que tienen dudas, seguir siempre el rastro del dinero, seguir la huella de todo lo que se ha contado aquí, que no ganen unos pocos destruyendo lo de todos. Llega el momento de que le des las gracias a todas esas maravillosas personas que te han ayudado a hacer este maravilloso documental. Se viene un buen río, gracias a la plataforma Ulloa Viva, a la plataforma en defensa de la Ría de Arousa, a Mina Touro Pinonón, a Greenpeace y a las plataformas y asociaciones como ADEGA o ecologistas que también están luchando sin parar en la zona. Gracias a Manuel, a Mónica, a Natalia, a Alfredo, a Sara, a Nela, a Marta, a María, también a Pablo por recibirnos sin ningún tipo de problema, a todas las vecinas que hablaron y compartieron con nosotras dentro y fuera de micro, a las mujeres Carballo, a las abejas, a las vacas y al delfín, y a esa vida que late desde el corazón de la Ulloa hasta el mar. Y gracias a ti y a Álvaro por este trabajo. Pero sobre todo al delfín. Y al delfín. Y gracias a los oyentes, a los productores y productoras que hacéis posible que hagamos estos programas especiales, que viajemos hasta otros lugares para contarlo desde allí. A otro lugar se fue Ana hace unos años, creo que 5, para trabajar, y desde allí nos viene escuchando desde entonces. Ana, acércate un momento al micro, anda, ya que estás. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contenta de poder veros. Creo que Carne Cruda es tu cable a tierra desde Francia, ¿dónde estás? Sí, me lleváis acompañando desde que me mudé allí y bueno, es muy importante para mí tener esa conexión con mi país y con el periodismo independiente. Bueno, pues ya has visto lo que está pasando en tu país y cómo lo cuenta el periodismo independiente. Ya lo veo ya. ¿Qué tal por Francia? Bueno, pues resistiendo. También, ¿no? ¿Qué haces allí? Pues ahora estoy trabajando en otra cosa. Yo me fui allí a hacer un voluntariado y estuve trabajando en un centro social con niños y con niñas en La Ballieu. Y bueno, ese contrato se terminó y ahora estoy dirigiéndome a hacer otras cosas relacionadas con el deporte y con el marketing médico. Muy bien. Mi currículum es muy extraño. Muy bien. Bueno, pues has tomado otros derroteros, que son los que tomaremos nosotros mañana, que vuelve por aquí Sabina Urraca, para llevarnos a pasear y a pensar, como hoy nos ha llevado a pensar y a pasear Irene Valiente. Ana, un placer conocerte. Muchísimas gracias por ser oyente y productora de Carne Cruda. Por todo vuestro trabajo, gracias. Bueno, ¿lo hacemos juntas, los tres? Venga. Venga. Salud y República. ¿Y que la radio os acompañe?